chicuelas y chicuelos. Como pueden ver, el día de hoy estaremos preparando unas hojaldras o pan de muerto, como le llamen en donde ustedes radican. Y pues así fue como me quedaron. ¿Qué les parece? Espero y pues vean la receta. Espero y pues elaboren este pan de muerto o hojaldras. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos con los ingredientes y la elaboración? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a vertir la levadura. Primero, 11 gramos de levadura. Vamos a estar utilizando 4 cucharitas de la misma harina, de las 4 tazas de harina. De ahí mismo vamos a pedirle prestado 4 cucharitas de harina. ¿Sale? Después de ahí, de la misma azúcar, que es la media taza, vamos a ponerle una cucharadita de azúcar. Movemos para revolver todo esto. ¿Sale? Y para eso es que vamos a necesitar la leche. La leche es muy importante que esté tibia, que no esté fría ni tampoco caliente, tibia, simplemente tibia. Ok, entonces ya que meneamos bien esto, venimos con la leche y movemos bien, movemos. Vamos a estar dejando esto un aproximado de 1 hora o tal vez menos, según como veamos que esté lista nuestra levadura. Vamos a hacer es que la vamos a dejar por aquí. Revolvemos bien todos los ingredientes que estuvimos poniendo. Bueno, esto lo vamos a estar dejando aquí para que se procese. Y nos vamos a la preparación de la harina. A esta también le llaman madre masa. Ok. Entonces lo que hacemos es que dejamos esto aquí. A que haga todo su trabajo. Por ahora nos vamos a hacer la masa, a revolver los demás ingredientes para después volver con lo que es la levadura, ¿ok? Así es como que, bueno, aquí lo que estoy haciendo es que estoy envolviendo con plástico, plastic wrap de cocina, ¿sale? Y es muy importante taparlo y ponerlo en un lugar
calientito, puede ser como la estufa, el horno, tampoco tan caliente, ¿ok? O sea, un lugar calientito. Así es como nos queda. Bueno, chicuelas y chicuelos, ya nuestra masa madre quedó. Vean cómo fue que esto se esponjó, ya está lista. Va a oler como a cerveza, como si estuviera echada a perder, algo así como a cebada, pero no se preocupen, no se echó a perder, así es como huele. Perdón. Y cuando salgan esos puntitos que ustedes ven, si logran ver los puntitos, esos puntitos significan que está lista nuestra madre masa, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer, a ver si ahí me ven bien, ok, lo que voy a hacer es que vamos a vertir toda la harina. Recuerden, las 4 tazas de harina, habíamos tomado 4 para la madre masa y los 3/4 de azúcar. Vamos a ponerlos ahí. Lo estoy haciendo así porque mi azúcar tiene pedacitos, bolitas, entonces no tiene que haber nada de bolitas, ¿sale? Entonces vamos a poner toda el azúcar ya, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es revolver estos dos ingredientes. Primero vamos paso por paso, ¿sale? Revolvemos todo esto bien de esta manera, ¿sale? Así, así, así. Bueno, pues vamos a vertir aquí la harina con el azúcar. Recuerden que pusimos harina y azúcar. Entonces vamos a hacerle como un huequito de esta manera, ¿sale? Para venir y poner la madre masa. Y aquí sí hay que bajar toda para no minimizar en la receta y pues le salga bien. Sale todito, tienen que bajarlo. Esto lo pueden hacer a mano o con una batidora. A mí sinceramente me gusta hacerlo a mano, ¿sale? Entonces bajamos todo bien. Que no quede nada, ¿sale? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner uno por uno de los blanquillos. Poco a poco vamos poniendo. Permítanme un segundo. Vamos
vamos a poner un huevo más, poco a poco, huevo por huevo, e ir agarrando harina de los lados poco a poco. Esto es un proceso que lleva su tiempo, ¿ok? Entonces vamos agarrando poco a poco harina de los lados, vertimos el otro huevo, así, no importa, si se les va más de uno no pasa nada, ¿vale? Y vamos agarrando harina poco a poco y vamos amasando. Como le digo, esto lo pueden hacer en una batidora, pero yo lo voy a estar haciendo a mano para que salgan más ricas. No, no es cierto, de por sí les van a salir bien ricas. Y ahora vertimos todo el resto bien, recuerden, todo bien, y después vamos a seguir con la mantequilla, ¿ok? Primero vamos agarrando un poco más, ahora vamos poniendo de un poco a poco, así está bien, y vamos poco a poco. La mantequilla es importante que no esté fría, ¿sale? Para que pues no se nos haga complicado esto, ¿sale? Entonces seguimos amasando. Es muy importante que ustedes van a sentir como que le hace falta líquido a la mezcla, pero no lo hagan, por favor. Es muy importante que no agreguen líquido hasta que acabemos pues de revolver todo esto. Seguimos echando la mantequilla. Bueno, y seguimos amasando. Como les digo, hay que tener mucha paciencia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir virtiendo la mantequilla. Poco a poco. Vamos a seguir revolviendo. Vamos a seguir revolviendo. Como les digo, la van a sentir que está muy seca. No le vayan a echar más leche, más líquido, nada. Hasta el último que acabemos de amasarla bien. Vamos a saber qué nos faltó. Ok, y seguimos con la mantequilla, el resto de la mantequilla. Amasamos, bien importante. Es lo más importante de todo este proceso. Amasar y amasar y amasar. Sería un poco
más fácil con una batidora, pero como les digo, lo quise hacer de esta manera. La tradicional. Y seguimos poniendo la mantequilla, más mantequilla. Así poco a poco. De esta manera. ¿Sale? Seguimos. Seguimos con el resto de la mantequilla. Ya le ponemos toda la mantequilla, bien toda. Recuerden bajar bien los ingredientes, todo para pues no minimizar la receta. Todo bien. Hay que limpiar bien el traste. Ahorita lo voy a limpiar bien con la mano para pues bajarle todo bien. Bueno, ya después de esto ponemos la naranja que rallé, se la ponemos, y la vainilla le bajamos bien todo. ¿Vale? La vainilla, que sea un chorrito de vainilla, como lo de una cuchara de vainilla, dependiendo así, tanto, dependiendo pues la vainilla que estén usando. La que yo estoy usando es concentrada, entonces y ahora lo que vamos a hacer es amasar bien todos estos ingredientes hasta que ya no se nos pegue nada, ni en las manos ni en nuestro sitio de trabajo, nuestro countertop. Ok, en nuestra mesa donde estemos trabajando, hasta que no se pegue. Aquí nos vamos a estar como por unos 30-45 minutos. ¿Sale? Dándole a la masa. Lo que voy a hacer es que me voy a quitar los guantes porque no me están dejando trabajar, y lo voy a hacer con mis manos. Ok. Entonces me voy a quitar los guantes. Y entonces comenzamos y la golpeamos. Y pues bueno, así vamos a estar por 30 a 45 minutos hasta que esta masa ya no se nos pegue ni en las manos ni en nuestra mesa. ¿Ok? Bueno, chicuelas y chicuelos, vean cómo se levanta. No se nos pega ya más en las manos. Vean. Entonces, bueno, después de esto
voy a, ya engrasé este recipiente para pues pasar la masa en ese recipiente y la vamos a dejar a que trabaje, se esponje. La vamos a dejar en ese traste y espero ahí se esté viendo bien. El aceite lo pongo para que no se pegue en el recipiente, ¿sale? Entonces después de eso lo que hago para que no se seque por la parte de encima, le ponemos aceite vegetal. Tiene que ser aceite vegetal, ningún otro aceite, porque no queremos cambiar de sabor. ¿Ok? Así nada más, un poco. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tapar con un plástico y voy a estar dejando esta masa a que repose. Bueno, entonces ahora lo que voy a estar haciendo es poner plástico de cocina para envolver de esta manera. También le pueden poner una servilleta, si no tienen el plástico no pasa nada. Y lo ponemos en un lugar calientito, puede ser cerca de la estufa, un horno que tengan, en el horno. ¿Sale? Y vamos a dejarla ahí. Sale de esta manera, la dejamos que repose y ahorita volvemos.